Hola, hola, buen día a todos. Buen día, un gusto como siempre saludarles desde aquí, desde su iglesia, El Paso Palabra Viva. Este es el pastor Luis Díaz. Y qué bueno que veo que por ahí ya hay algunos conectados, ya algunos conectados a la red. Me da gusto saber que llegan temprano a la iglesia, esos que se han conectado, ¿verdad? Son los que llegan temprano a la iglesia y pues estamos muy contentos como siempre, felices, tranquilos, serenos, confiando en nuestro Señor, porque nuestro Señor sigue teniendo control de nuestras vidas, sigue teniendo control de la crisis y de todo lo que está sucediendo en este mundo, en este instante. Antes de empezar el mensaje que tenemos para el día de hoy, sabes que hace 2 días estaba viendo por ahí un programa de televisión y donde salían los niños jugando. Ya ve que los niños se acostumbran a estar jugando, ¿verdad? Y estar divirtiéndose, ¿verdad? Que es lo único en lo que piensa un niño, en divertirse. Y mientras veía este video de cómo los niños jugaban en un parque, Dios me habló y me dijo, mira, así es como quisiera que el Hijo de Dios, la hija de Dios, el creyente, el que ha confiado con todo su corazón en Dios, sea como un niño. Como mi palabra dice, Dios me habló, me trajo memoria donde dice la escritura que si el que no se hiciere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Así dice la escritura, el que no se hiciere como un niño no entrará en el reino de los cielos. O sea, quiere decir el que no se hiciere como un niño, ¿verdad? Pues no disfrutará de esta vida como Dios quiere que la disfrutemos. Porque si te fijas, un niño, ¿en qué sentido nos habla Dios en esa escritura acerca de que debemos de ser como los niños? En el sentido de que un niño no tiene malicia. Un niño no tiene malicia y así debemos de ser nosotros, con una mentalidad de niños sin malicia, no hacer las cosas con malos pensamientos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene el niño cuando habla la Biblia que nos hagamos como un niño? El niño no se preocupa. Escúchame, el niño no se preocupa, no tiene preocupaciones, el niño no tiene insomnio, el niño no está sin dormir en la noche, volteándose de un lado para otro pensando qué va a comer el día del siguiente. No está pensando el niño ni preocupado si va a haber para pagar la renta, si va a haber para pagar la luz. El niño es feliz. La única preocupación, si podemos llamarle, la única preocupación que un niño tiene es el de jugar. Por eso la Biblia dice, el que no se hiciera como un niño, seamos como los niños. Un niño, si digamos un niño que ya tiene uso de razón, un niño de cierta edad, que se llega a dar cuenta de que hay una situación o se presenta algún problema en la casa o algo, no se preocupa, porque sabe que su papi se va a encargar. Y así es como nosotros también debemos de movernos con una mentalidad de niños, sabiendo que si hay una situación difícil, un problema en nuestras vidas, papá Dios se va a encargar. No te preocupes, papá Dios va a solucionar todo y así son los niños felices y juegan y se divierten. Bueno, eso me habló Dios, quería comentárselos, ¿verdad? Antes de iniciar el mensaje. Y hoy traigo un mensaje muy, muy interesante, el cual le pusimos como título, no haga de lo temporal algo permanente. Ese es el mensaje que traigo en esta hora para ti. Un mensaje muy, muy interesante porque no debemos de hacer de lo temporal algo permanente. No debemos de hacer de algo que va a ser pasajero como si fuera a ser para siempre. De eso vengo a hablarte hoy. Es un mensaje muy, muy interesante. Sabes que todo lo que sucede mientras vivimos en esta tierra, todo lo que pasa en esta tierra, temporalmente en esta tierra, lo que nos sucede a todos los terrestres, a todos los que estamos en esta tierra, todo lo que nos sucede es pasajero. Todo va a pasar, nada es para siempre, nada es para siempre. Todo en este mundo es temporal, es pasajero. Todo está dentro de todo lo que sucede aquí en la tierra y todo lo que te va a suceder en el futuro y lo que te está sucediendo ahorita es temporal, es pasajero. Nada es para siempre. Todo está dentro de un ciclo y todo ciclo tiene un inicio y tiene un final. Los ciclos no son eternos. Escúchame, los ciclos de la vida, las cosas que nos suceden en la vida no son eternas. Un ciclo tiene un inicio y tiene un final y todo entra dentro de un ciclo. Hace exactamente 100 años, ahorita estamos pasando por esta pandemia, ¿verdad? Mundial, y hace exactamente 100 años, hoy estamos en el año 2020, pero hace 100 años atrás, en el año 1920, también hubo una pandemia muy grave llamada influenza española. Y mató a millones, mató a mucha cantidad de gente muy, muy grande a diferencia de lo que está sucediendo hoy. Hace exactamente 100 años. Y esta información la obtuve escuchando a nuestra cobertura, al pastor Tinoco en la radio, comentaba acerca de esto.
Y me llamó la atención y me puse a investigar porque el pastor Tinoco comentaba que cada 100 años viene una pandemia, una epidemia, cada 100 años exactamente. Y curiosamente, cada año 20 de cada siglo. Hoy estamos en el 2020 y hace 100 años, en el 1920, fue la influenza española, exactamente hace 100 años, también en el año 20 de ese siglo. Y me puse a investigar qué había pasado en los siglos anteriores. Y sí, desde el año 1320, o sea, desde el siglo XIII después de Cristo, en el año 1320, exactamente en el 20, sucedió también una epidemia. Y desde el año 1320, cada 100 años, en el año 1420, 1520, 1620, hasta llegar ahorita, cada 100 años exactamente ha venido una pandemia, ha pasado algo terrible en la humanidad. Y estuve viendo qué cosas habían pasado. En algunos años, en algunos siglos pasó la peste bubónica, otros en la peste negra, otros la viruela, el cólera. El siglo pasado, en el 1920, fue ya lo dije, la influencia española. ¿Y qué pasó entonces con la humanidad? ¿Qué ha pasado con la humanidad cada vez que ha venido una pandemia cada 100 años? Ha superado, la humanidad ha superado y la humanidad sigue adelante. Y cada vez que pasa esto siempre no faltan los fatalistas, ¿verdad? Religiosos fatalistas de que es el fin del mundo. No es el fin del mundo, son ciclos que están sucediendo y pues de eso vengo a hablarte hoy. Que no haga de lo temporal algo permanente, esto no es para siempre, es un ciclo. Y estamos ya en un ciclo ahorita de esta pandemia, pero es un ciclo donde ya estamos terminando con ese ciclo, estamos saliendo de esto, así es que no viva en temor y no haga de lo temporal algo permanente, porque todo está dentro de un ciclo. No negamos que esta pandemia o crisis global es algo difícil, no negamos que es algo crítico, pero también va a pasar y estamos ya de salida. Lo único que es permanente, escucha por favor esto, lo único que es permanente es Dios. Todo es pasajero, todo es temporal. Lo único que perdura y es permanente es la palabra de Dios y lo que Dios dice y sus promesas y lo que Dios hace. Por lo tanto, no tengas temor porque Dios sigue teniendo control de esta crisis global. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 35. Mira qué pasaje tan interesante. Mira lo que dice el pasaje, hablando de que no debemos de hacer de algo temporal, algo permanente. Dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán. Fíjate, hasta el cielo y la tierra van a pasar. Hasta el cielo y la tierra son temporales. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo único permanente que dura y vale la pena estar enfocados es Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, lo que Dios habla. Pero dice claramente aquí, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra tienen siglos, tienen miles de años existiendo. Pues aún con todos sus miles de años, son pasajeros, van a terminar. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de Dios, la Biblia, la Escritura, Jesucristo, Dios mismo, no pasará. Eso es en lo que vale la pena confiar. ¿Sabes que cada vez que Dios está por hacer algo nuevo en una generación o en la humanidad o en el mundo entero, o está por hacer cambios o traer algo nuevo a una generación, a una persona, ¿sabes que Dios primero te pasa por un desierto? Esto es interesante. Escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios te está hablando hoy acerca de este tema. Te vuelvo a repetir, cada vez que Dios va a traer un cambio a la humanidad o a una ciudad, a una nación, a una persona, o que va a hacer algo nuevo, primero nos hace pasar por un desierto. De veras, está escrito en la Biblia nos lo comprueba. Algo similar estamos viviendo hoy, estamos pasando por un desierto, simbólicamente estamos en un desierto con esta crisis global, estamos pasando por un desierto y estamos siendo probados no solamente la gente del mundo, estamos siendo probados también la iglesia, a ver qué tan fuertes estamos en nuestra fe. Pero de veras, Dios antes de traer un cambio, y los cambios de Dios siempre son buenos, antes de traer un cambio, antes de hacer algo nuevo, siempre nos hace pasar por un desierto. ¿Esto qué nos enseña? Que este desierto llamado crisis global, de pandemia que estamos viviendo hoy, nos va a traer Dios un cambio bueno. Viene algo bueno. No es el fin del mundo, no sea fatalista, no es el fin del mundo. Entonces, mira, lo vemos en la Escritura. Fue en un desierto donde Dios le habló a Moisés. Fue un desierto donde Dios le habló a Moisés y donde Dios le trajo un cambio de vida a Moisés y le trajo algo nuevo a Moisés. De hecho, le trajo un giro, le hizo un cambio a su vida, una transformación a su vida a Moisés en el desierto. Se lo hizo Dios. En el desierto le hizo un cambio, un giro de 180 grados. De estar pastoreando durante 40 años de ovejitas. Le hizo un cambio de venir a dirigir a toda la nación de Israel y llevarla a la tierra prometida.
Un cambio tremendo en su vida. Pero ¿en dónde lo hizo Dios ese cambio? ¿En dónde Dios trajo eso nuevo para Moisés? En un desierto. En un desierto. Fue precisamente en un desierto donde el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue en un desierto donde Dios lo probó y lo capacitó para que una vez que saliera del desierto, iniciara, como decimos los mexicanos, iniciara su ministerio con el pie derecho, iniciara su ministerio en victoria. Pero fue en un desierto donde Dios trajo ese cambio al Señor Jesucristo. Fue en un desierto también donde Jacob, el nieto de Abraham, Dios le habló, y fue en un desierto donde a Jacob Dios lo transformó y le trajo algo nuevo, lo transformó de ser un hombre usurpador, de ser un hombre transero, lo transformó en un príncipe, pero fue en un desierto. Así es que lo único que está sucediendo ahorita con este desierto, en esta crisis global que estamos viviendo, es que Dios trae algo nuevo. ¿Cuánto lo pueden creer? Trae algo glorioso, trae algo, un cambio que nos va a beneficiar a todos. Todo esto trae un propósito bueno y bueno de Dios. Y este desierto que estamos pasando, te decía, eso es lo que está sucediendo. Va a traer Dios algo nuevo, algo glorioso. El desierto, si te fijas, lo acabamos de ver con la escritura. El desierto que Dios, el cual Dios metió a Moisés, el cual Dios metió al Señor Jesucristo, el cual Dios metió a Jacob, no fue para acabar con ellos, no fue para terminar con ellos, fue para traerles algo nuevo, para darles un cambio de vida. Y fue un cambio tremendo lo que Dios hizo con ellos. Es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Nos va a estar trayendo un cambio nuevo, algo glorioso. Quizás tú estés pasando por una situación muy difícil, una situación que quizás tengas ya mucho tiempo con esa situación. Quizás tú estés pasando por momentos difíciles en tu vida. Y si quizás esos momentos difíciles que estás pasando, quizás ya tienes mucho tiempo, quizás ya tienes años con esa situación. Déjame decirte que aunque tengas años en esa situación, y aunque tengas mucho tiempo con esa dificultad, es temporal. Aunque tengas mucho tiempo, no es permanente, no es para siempre, es temporal. No hagas de lo que es temporal algo permanente. Todo es pasajero, va a pasar. Dios va a traer un cambio a esa situación por mucho tiempo que tengas con ella. Por muy dolorosa que haya sido, Dios puede traer un cambio. Nada es permanente en esta tierra, todo es temporal. Y Dios tiene la solución aún a esa situación que tienes años batallando. Yo sé que Dios le está hablando a alguno de ustedes de algo que tienes ya mucho tiempo batallando. Dice Dios, aunque sea mucho tiempo, es temporal y también va a pasar. ¿Sabes que algo que yo siempre he enseñado y que lo he predicado y lo he enseñado constantemente es que Dios puede resolver cualquier situación en tu vida, que Dios tiene solución para todo? O sea, con Dios todo tiene solución. Con Dios todo tiene solución, sea lo que estés pasando, sea lo que estés viviendo. Aun cuando las probabilidades de lo que estás viviendo sean muy bajas, sean mínimas, aun cuando las probabilidades de salir adelante te digan que son mínimas, que son nulas, que son 0%, aunque las estadísticas digan que las cosas no van a cambiar, aunque las malas noticias digan que está muy difícil, con todo y eso Dios va a hacer que lo que estás pasando sea temporal y va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Créelo, porque así es la palabra de Dios la que estamos enseñándote hoy. Así es que nada puede limitar a Dios. Dios no está limitado por nada. Dios no tiene límites. Él no está limitado por las probabilidades de lo que la gente diga que va a suceder. Dios no está limitado a lo que los expertos médicos dicen. Dios no está limitado a lo que los expertos en economía dicen. Dios no está limitado ni a las probabilidades, ni a las estadísticas, ni a las noticias, ni a un mal reporte. Él puede hacer los cambios que tenga que hacer y los que ha planeado hacer. Y esto que estamos pasando no es otra cosa más que un cambio que está trayendo Dios a la humanidad, un cambio de bien. Aquellos que no le conocen para que lo conozcan, y aquellos que ya le conocemos para que nos afirmemos y agarremos esa devoción por Dios y esa pasión que debemos de tener por Dios. ¿Cuántos están comprendiendo la palabra de Dios? Yo sé que la estás entendiendo y Dios te está hablando a tu corazón. Así es que de alguna manera u otra no te conformes a tu situación. No te acostumbres al dolor, no te conformes a una mala situación en tu vida. No te acostumbres a las malas noticias, a los malos reportes, al dolor. Todo lo que sucede en nuestras vidas entra dentro de un ciclo, y todo ciclo tiene un principio y tiene un final. Es pasajero, por eso es el tema de hoy muy importante. No hagas de lo temporal algo permanente, porque no es para siempre. Eso que estás viviendo y que te está doliendo, va a pasar también.
Es temporal, créelo. Dios te está hablando, Dios quiere darte ánimo en esta hora y decirte que está contigo, que todo eso va a pasar. Aún esta crisis global que estamos viviendo, en donde ha habido muchos muertos y muchos contagiados, aún esto también es temporal y va a pasar, y estamos pasándolo, ya estamos saliendo. Créelo, porque así es. La misericordia de Dios es poderosa. Así es que no hagas de algo temporal algo permanente. Que te dijeron que ese vicio que tienes o ese mal hábito nunca vas a salir de él. Es temporal. Es que me dijeron que yo nunca voy a salir de este mal hábito, de este vicio, porque mi tatarabuelito era vicioso, mi papá era vicioso, mi tío se murió de ese vicio y pues yo voy para allá. No, es temporal. Con Dios todo tiene solución, con Dios todo es temporal, y Dios lo hace que sea temporal, y Dios viene con su bendición y te cambia. No te creas de esas cosas que te dijeron que nunca vas a sanar de esa enfermedad, porque es hereditaria, es congénita, y pues ya tu abuelita la tuvo, tu mamá se murió de eso y pues tú también vas para allá. No, Dios es poder, también eso va a pasar. Créele a Dios. Todo es temporal cuando confías en Dios y caminas con Dios. Dios, te vuelvo a repetir, no tiene límites. Dios no depende de las probabilidades ni las estadísticas de la gente. Dios no depende ni del historial médico, ni de cosas hereditarias, ni de lo que hicieron tus antepasados. Dios es Dios y es soberano, tiene poder, y Él hace que las cosas que te están haciendo sufrir, las consecuencias y los problemas que han venido a tu vida sean temporales, y Dios las cambia para bien. ¿Puedes creer? Dios es bueno, créelo, porque así es. Así es que no dependas de lo que la gente dice, depende de lo que Dios dice, porque el cielo y la tierra, lo leímos ahorita en la palabra de Dios. Si el cielo y la tierra, que tienen años y tienen miles de años, también van a pasar, pero su palabra, esa es permanente, no pasará. ¿Estás escuchando? Su palabra no pasará, sus promesas no pasarán, las bendiciones no pasarán. Esas sí van a ser reales en tu vida y van a permanecer. Yo que tú le decía, gracias Dios, lo creo, lo recibo, levanto mi mano y digo, gracias Padre, recibo las bendiciones, recibo lo permanente, lo que tú tienes para mi vida, porque tú eres glorioso, tú eres grandioso. Así es que, ¿sabes que Dios puede hacer lo que la medicina no puede hacer? Escúchame, Dios puede hacer lo que la medicina no puede hacer. Dios puede hacer lo que el médico no puede hacer. Dios puede hacer lo que el psicólogo no puede hacer. Dios puede hacer todo lo que tú no has podido hacer. Dios lo puede hacer, porque Dios es glorioso. ¿Lo puedes creer? Dios es increíble. Dios creó las estrellas, los cielos, que ha creado todo el universo. Están descubriendo los astrónomos estrellas y más planetas y más galaxias, y no se le acaban con todo lo que existe en el espacio. Y todo eso lo creó Dios, y todo eso lo controla Dios. Así es que todo lo que te está sucediendo es temporal. No hagas de algo temporal algo permanente, no es para siempre. Dios no está limitado ni por las leyes. Dios no está limitado ni por la ley de la gravedad que Él mismo creó. Dios no está limitado ni por la economía de un país, ni por la economía de una ciudad, ni por la crisis, ni por pandemia, ni por crisis global. Dios no está limitado por nada, Él es Dios. Sabes que a raíz de esta crisis, a lo mejor es probable que hay gente que te ha dicho que ya te olvides de tus sueños, que ya este mundo se está acabando, ya las cosas que están pasando son muy difíciles, y ya los sueños que tenías, olvídate de ellos. No, al contrario, Dios está confirmando tus sueños. Quizás ahora la manera de lograrlos y de alcanzarlos va a ser de una manera diferente. Quizás va a haber un cambio, alguna manera diferente de lograrlos, pero Dios lo está confirmando, de que tus sueños siguen adelante. La vida va a seguir adelante. Vamos a salir adelante en victoria en esta situación. No te preocupes, al rato todo se va a acomodar. Pero te decía, quizás tus sueños no se logren ahora de la manera que tú pensabas. A lo mejor se van a lograr ahora de una manera diferente, pero de que se van a lograr, se van a lograr. Hay gente que te puede llegar a decir esto, y si no te lo dijo una persona, son dardos que el enemigo te avienta a tu mente con pensamientos diciendo, no, ya ves, tus sueños ya no van a ser realidad, ya las cosas que pensabas hacer, tus planes ya no fueron realidad, porque mira lo que está pasando en la humanidad. No le hagas caso a eso. Lo que ahorita tus ojos están viendo, es muy probable que te estén desanimando. Es probable que lo que ahorita estás viendo con tus ojos te desanime, te diga que tu sueño ya no se va a cumplir. Pero recuerda, todo es temporal. Todo es pasajero, va a pasar. No es para siempre, no es para toda tu vida lo que está sucediendo. Quizás estás pasando por el problema de un hijo, quizás estás pasando por el problema de una hija, quizás estás teniendo problemas con tus padres, con un familiar, quizás estás lleno de deudas económicas, quizás te quedaste sin trabajo en esta crisis, quizás estás teniendo tu matrimonio en un hilo. Déjame decirte que todas esas cosas van a pasar también, van a pasar. Dios te va a ayudar.
tómate de Dios, de lo que es permanente, de lo que permanece, la palabra de Dios. Todo eso también es temporal y va a pasar. No te estés preocupando, todo eso va a pasar. Quizás tus ojos, todo lo que están viendo tus ojos, quizás te dan la razón, te dan muchas razones lógicas de por qué no lo vas a lograr. Escúchame, quizás lo que ahorita tus ojos están viendo, tus ojos físicos, lo que están viendo, te dicen y te dan muchas razones lógicas y humanas para decirte por qué no lo vas a lograr, por qué no va a suceder. Pero déjame decirte que todo es temporal y Dios tiene el control de tu vida. Y sí lo vas a superar, y sí vas a salir de esta. Todo está en manos de Dios. Créeme, quizás estás oyendo muchas noticias malas. Quizás estás oyendo a los expertos en medicina. Porque hoy en día, pues, esta epidemia es nueva y no saben todavía casi nada de ella. Y se oyen muchas cosas y quizás estás oyendo malas noticias y estás oyendo a los expertos en medicina y a los expertos en economía. ¿Y sabes qué están diciendo? Que estamos al punto de un colapso mundial. No es cierto, no es cierto. No estamos a punto de un colapso mundial. No es la primera vez que la humanidad está entre una pandemia de esta magnitud. Ha habido pandemias donde ha dañado más humanos que la que estamos viviendo. Te lo mostré ahorita en la historia, está escrito que cada siglo, exactamente en el año 20, desde el 1320 hasta hoy, 8 siglos, cada siglo ha pasado una epidemia de este tipo mundial y siempre hemos salido de ellas. Hoy con la tecnología y todo el avance que tenemos, claro que vamos a salir de ella. Y con la ayuda de Dios, con más ganas, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra creencia en Dios. ¿Puedes comprender la palabra? ¿Puedes comprender lo que Dios está hablando a tu vida hoy? Claro que sí, así es que si tienes un problema o una dificultad, es pasajero, también todo eso va a pasar, todo eso va a pasar. Entonces deja de estar oyendo tantas noticias malas y estar haciendo de cualquier noticia que oyes, hacerla como si fuera verdadera, porque eso lo único que está haciendo, te está llenando de temor y de miedo, y por eso no vas a poder avanzar. Si es que no, ten confianza en Dios, todo esto está en manos de Dios. No estamos en el final del mundo, te lo había dicho en otras ocasiones, no estamos en el fin del mundo, no estamos en eso, no, son cosas que están sucediendo y quizás sea como una pequeña prueba solamente, nomás para probar a ver cómo actúan los humanos a estas alturas de la vida, pero no es todavía las señales del final. Te los enseñé en una predicación anterior, 3, 4 predicaciones anteriores, perdón. Así es que no es que los cristianos tampoco malinterpreten, no es que los cristianos neguemos que no hay una crisis. No es que los que creemos en Dios o confiamos en Dios estemos diciendo que no existe nada, que no está pasando nada. No, si sabemos que hay una crisis y que es una crisis crítica y que es muy grave y que tenemos que actuar con mucha sabiduría. Pero sabes que muchas de las veces la solución, la mayoría de las veces, para aquellos que hemos confiado en Dios, la solución a estas crisis no son cosas lógicas y humanas, la solución viene sobrenaturalmente de Dios. ¿Cuántos pueden creer? De Dios viene la solución. Y es aquí donde nuestra fe se pone en acción, entra en acción, es aquí donde nuestra fe es probada. ¿Sabes que hay un caso en la Biblia de una viuda, que ya estaba hablando de la viuda de Sarepta de Sidón? Pero hablo porque tiene que ver mucho este pasaje con con el tema que estamos hablando ahorita, de que no haga de algo temporal, algo permanente. Hay una viuda en la Biblia, la viuda de Sarepta de Sidón, que estaba en una crisis de hambre, estaba la población en una crisis de hambre y la crisis era tremenda, se estaba muriendo mucha gente se estaba muriendo de hambre. Familias completas, hijos se estaban quedando sin padres se quedaban sin, estaban muriendo, viudas, muchas viudas había en ese momento también muriéndose de hambre, pues había una sequía tremenda, una hambruna tremenda. Las probabilidades de sobrevivir a esta hambruna eran nulas, eran 0% las probabilidades, eran nulas. Las estadísticas de muerte en esa hambruna donde estaba viviendo esta viuda, las estadísticas de muerte eran muy altas. Las noticias eran fatales, eran de muerte. Y naturalmente, en lo natural no se veía solución. Y ahí estaba esa viuda. Y esa viuda lo único que estaba esperando era morirse junto con su hijo. Tenía un hijo. Lo único que estaba esperando era morirse junto con su hijo, porque ya la hambruna que estaban viviendo y las muertes y las fatalidades que estaban sucediendo eran demasiadas, las probabilidades eran demasiadas de morir, las estadísticas también. Y lo único que estaba esperando era morirse ella y su hijo. Pero ¿sabes qué? Dios le hizo que oyera la palabra de Dios a través de un profeta llamado Elías. Toda esta historia está en 1 Reyes capítulo 17, ahí lo puedes buscar.
Pero Dios le hizo que oyera la palabra de Dios usando al profeta Elías, como hoy en esta hora. Tú, amigo, amiga, persona que estás detrás de las pantallas, sabes que Dios te está hablando también, te está dando la oportunidad. Está hablando la palabra de Dios. Así llegó esa gracia y esa bondad de Dios a esta mujer. Le hizo que oyera la palabra de Dios usando a un profeta. Sabes que los que predicamos la palabra, los ministros, no estamos para entretenerte, no estamos para que pases un rato alegre, estamos para predicarte la palabra. Y cada vez que un ministro te está hablando la palabra de Dios, es Dios que te está hablando directamente a tu corazón. Así es que escucha, porque en esta ocasión la viuda recibió una palabra de parte del profeta Elías. ¿Y qué era esa palabra? Fíjate, en medio de una crisis de hambruna, en una crisis tremenda donde las estadísticas estaban dando datos muy fatídicos, donde las muertes eran tremendas, donde las probabilidades de sobrevivir eran nulas, eran 0%. En medio de esa crisis, Dios le habla a esta viuda y le da una palabra a través del profeta Elías y le dice, no temas, no temas, confía en mí, que todo va a estar bien y tú y tu hijo van a sobrevivir a esta crisis. ¿Y qué pasó? Ella le creyó a la palabra de Dios, creyó al profeta Elías. Y por creerle al profeta Elías, ¿qué crees que pasó? Lo que ella pensaba que era permanente, lo que ella pensaba que esta hambruna que era permanente para toda la gente que vivía allí, que se estaban muriendo, y ella lo estaba viendo, que se estaban muriendo muchas viudas. No era la única viuda en esa ciudad, había muchas viudas que se estaban muriendo, y ella vio ya eso como algo permanente para toda la ciudad. Lo que ella pensaba que era permanente, Dios lo hizo temporal, porque le creyó a Dios. No hagas de algo temporal algo permanente, no es para siempre. Dios tiene el poder, y ella le creyó al profeta Elías, y ella sobrevivió, terminó sobreviviendo a esta hambruna, ella y su hijo. Aquí es un ejemplo claro de que Dios no está limitado. O sea, Dios no está limitado. Fíjate bien. O sea, en aquel tiempo estamos hablando de la viuda. Primera de Reyes capítulo 17 está la historia. Entonces, en aquellos tiempos las probabilidades eran tremendas, las estadísticas decían que todo iba a acabar mal, todas las estadísticas, todas las malas noticias, todo, pero Dios no está limitado, Dios no se mueve en medio de las estadísticas, o sea, Dios no depende de las estadísticas, ni de las probabilidades, ni de las noticias y de lo que saben los expertos médicos y expertos en economía. No, Dios no está limitado por eso. Dios es Dios y se mueve, y cuando da una palabra de bendición, hace que esa palabra de bendición se haga realidad en esa familia. ¿Cuántos pueden creer la palabra de Dios? Confía en el Señor. Si Dios ya te dio una palabra de que vas a salir de bien, es porque vas a salir bien. Dios te está dando una palabra a través de este siervo, vas a salir bien. Esto es temporal, no lo hagas permanente. Todo esto va a suceder. Al rato todo esto va a ser historia en tu vida y vas a poder platicarlo como una historia. ¿Se acuerdan cuando pasó en el 2020? Pues va a ser como un testimonio de que Dios te libró y de que Dios es poderoso para sacarte adelante. ¿Cuántos pueden decir ahí en su casa? Así es, lo creo, amén. Claro que sí, porque así será. Así es que eso pasó con esa viuda, y es un ejemplo claro de que Dios no tiene límites. ¿Lo puedes creer? Dios no tiene límites. Lo único que necesitamos es un toque de su favor, como esta viuda. Esta viuda recibió un toque del favor de Dios y fue todo lo que necesitó. Quizás así te han dicho que con esas deudas económicas que tienes, vas a salir hasta dentro de 150 años de tus deudas. Ya estás hasta calculando, trabajando toda mi vida y la van a seguir pagando mis hijos y la van a seguir pagando los hijos de mis hijos, porque en cientos... No, todo lo que necesitas es creerle a Dios y tener un toque del favor de Dios. Así como esta viuda, todo lo que necesitas es lo que hizo esta viuda. Todo lo que necesitas es un toque del favor de Dios. Y Dios se va a encargar de que eso que pensabas que era para mucho tiempo, que era permanente, se haga temporal, se haga pasajero y pase y tengas la victoria. ¿Cuántos le dicen amén? Yo puedo decir amén junto contigo, lo creo con todo mi corazón. Así es que un toque del favor de Dios es suficiente. ¿Sabes que un toque del favor de Dios puede hacer que lo que tú no has logrado en muchos años, Dios lo haga en unos cuantos meses? Escúchame, esto es muy importante. Un toque del favor de Dios en tu vida puede hacer que lo que tú tienes años tratando de lograr, Dios lo haga en unas cuantas semanas, en unos cuantos días. La palabra de Dios nos lo confirma. El mismo Señor Jesucristo habló de esto. En una ocasión los judíos, hablando con el Señor Jesucristo, le estaban presumiendo el templo que había construido Herodes. O sea, el templo era hermosísimo, el templo en Jerusalén.
Y los judíos le estaban presumiendo a Jesucristo. Le dijeron: Jesucristo, mira el templo que tenemos. Qué bello está el templo. Mira qué glorioso. ¿Sabes qué les dijo el Señor Jesucristo cuando le estaban presumiendo el templo? Jesucristo les dijo: yo lo destruyo el templo y en 3 días lo levanto, les dijo. Y ellos se quedaron. Le dijeron: ¿Cómo que lo destruyes el templo y en 3 días lo levantas? Le dijeron: ¿qué no sabes que nos costó 46 años levantar este templo? ¿Que no sabes que tardamos 46 años en lograr esta belleza de templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar? Increíble. Miramos a la palabra, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice: respondiendo Jesús, los judíos le estaban presumiendo el templo, y respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, él estaba hablando de su templo, de su cuerpo. Por eso dijo que en 3 días lo levantaría. Estaba hablando de su cuerpo, que él iba a estar sepultado 3 días y al tercer día iba a resucitar, pero también nos estaba dando una enseñanza. Mira, aquí está la enseñanza. Vamos al versículo 20. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 20. Y luego dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. O sea, nos tardamos 46 años en edificarlo. Y tú en 3 días lo levantarás. Dios le estaba dando una enseñanza. Le estaba hablando primero de su cuerpo físico, diciéndole que en 3 días iba a estar él sepultado, pero al tercer día iba a resucitar. Pero también le estaba dando una enseñanza, que lo que el hombre puede durar años en lograr, Dios lo puede alcanzar en unas cuantas semanas, en unos cuantos meses. ¿Lo puedes creer? Dios es poderoso. Lo que tú no has logrado en años, en décadas en tu vida, creyendo a Dios, confiando en Dios y sabiendo que un toque del favor de Dios está en tu vida, Dios lo puede hacer en unas cuantas semanas, en unos cuantos meses. Dios es poderoso. Así es que no te preocupes si ahorita estás viendo como que te estás viendo como que te estás atrasando en la economía, como que te estás atrasando en tus sueños, en tus planes. No, lo que tú no puedas, o lo que tú vas a lograr en muchos años, Dios lo puede hacer en unas 2, 3 semanas y en 2, 3 días. ¿Cuánto lo pueden creer? La palabra lo está confirmando. Así es que confía en Dios. Dios es poderoso. No hagas por eso de lo temporal algo permanente. Todo es pasajero. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero mis bendiciones no pasarán, pero mis promesas no pasarán. Así es que confía en Dios. Recuerda que no debes de hacer las cosas que son temporales, permanentes. Recuérdalo, por favor, muy bien, porque Dios no tiene límites. Dios no tiene límites ni de las probabilidades, ni de las estadísticas, ni de lo que estés viviendo. Quiero terminar con un testimonio de una mujer aquí en la iglesia, de una madre, que cuando su joven, que era un adolescente, hace unos años atrás, era un adolescente, estaba empezando a batallar con algunas materias en la escuela, estaba empezando a batallar en la concentración, en su mente, y los médicos, los expertos en medicina de esto de la mente, le dijeron a esta mujer, una hermana de aquí de la iglesia, le dijeron que su adolescente pues tenía un déficit de inteligencia, tenía un déficit de concentración en su mente, y que eso que tenía, de acuerdo a las probabilidades de lo que ellos saben, estos expertos médicos, de acuerdo a las estadísticas y al historial que tienen de lo que les pasa a esos jóvenes cuando tienen eso, le dijeron a esta mujer, a esta madre, que eso era permanente, que eso era para siempre y que él iba a estar batallando, y estaba batallando en ese momento en algunas materias, no las podía superar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues oramos por él. Y le dije: hermana, vamos a orar por él, vamos a estar orando. Dios tiene poder para levantar a su joven. Claro que sí, para que no siga batallando en la escuela y él pueda salir a hacer las cosas con inteligencia, con el poder de Dios en su mente. Y oramos, se oró, y ¿qué crees que pasó? Un toque del favor de Dios estuvo sobre ese joven, y ese coeficiente de inteligencia que decían los expertos médicos que tenía, Dios lo quitó y lo hizo un joven inteligente. Siguió estudiando, se graduó de high school, porque parecía que no se podía graduar de high school. Se graduó de high school, se metió a una carrera profesional, terminó una carrera muy difícil de sacar adelante, una carrera de ingeniería, se graduó con honores de ingeniería. Siguió estudiando, sacó una maestría después de la ingeniería, y ahorita actualmente tiene un trabajo muy bueno en otra ciudad, y Dios lo ha bendecido.
¿Qué fue eso? Fue el toque de Dios. Pero aquí está el punto, iglesia. Ponme atención, por favor, ponme atención. Lo que los expertos en medicina le habían dicho a esta hermana, a esta mujer, a esta madre de aquí de esta iglesia, lo que los expertos de medicina le habían dicho que su joven tenía, lo que le habían dicho de que eso que su joven tenía, le habían dicho que era permanente para toda la vida. Esta mujer, confiando en Dios y creyendo que un toque del favor de Dios sobre su hijo hizo que eso que los expertos en medicina dijeron que era permanente, hizo que fuera temporal y pasajero. Y pasó, y él sanó, y ahorita tiene un puesto de trabajo muy interesante, muy bueno, y es alguien bien inteligente. ¿Y quién lo hizo? Dios. Pero ahí está el punto: lo que no hagas de lo que es temporal, no lo hagas permanente. No es, todo es pasajero, todo va a pasar. Y Dios hizo una obra tremenda en este joven. Y es un testimonio de aquí de la iglesia. Es un testimonio de algo que yo con mis propios ojos lo he visto. No es un testimonio que, como siempre digo, que viene de quién sabe dónde y no sabemos ni dónde existió esa persona y en qué país, aquí de la iglesia, porque Dios es bueno. Así es que no hagas de lo que es temporal algo permanente, y esto que estamos viviendo es solamente algo pasajero y también lo vamos a pasar. Y como te decía hace rato, esto al rato va a ser historia y vamos a poder platicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, decirle, pasó esto en el 2020, pero Dios fue tan poderoso que aún con tanta muerte y con tantas cosas que sucedieron, Dios nos sacó adelante. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí en tu casa di amén. Y claro, ya hemos concluido con el mensaje de hoy. Yo sé que Dios te habló a tu corazón, yo sé que Dios obró en tu vida, y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todas las personas que están ahorita mirándonos a través de las redes sociales, Señor, a través de internet, a través de la radio, Señor. Yo declaro, Padre, que esta crisis global por la que estamos pasando, Padre, no es un temor para ellos, no es un miedo para ellos. Yo declaro que tú los cubres, los proteges. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú traigas, Padre, sanidad, no solo a la ciudad del Paso, trae sanidad a todo Texas, a la nación de Estados Unidos, y trae sanidad a todas las naciones global en este mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu misericordia, dice tu palabra, que tu misericordia es más alta que los cielos sobre la tierra, que tu misericordia es infinita. Padre, en esa misericordia nos basamos para declarar que tú obras, Padre, a favor de las naciones, y que salimos de esta crisis, Padre, porque es pasajera, y declaramos que tu palabra hace que todo esto salga bien, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también quiero orar por aquellos que han seguido sembrando y han seguido invirtiendo en el reino de Dios, que aún en medio de esta crisis ha seguido dando en línea, ha seguido sembrando tu economía, tus finanzas. Quiero bendecir tu vida. Declaro, Padre, sobre todas esas personas que se han esforzado y que en medio de la crisis han seguido creyendo en tu palabra. Yo declaro, Padre, que tú les multiplicas al 100 por 1, Señor, sus finanzas, su economía, Señor. Yo declaro que tú, Padre, los recompensas con abundantes bendiciones, los recompensas con abundantes ganancias económicas, los recompensas con abundante paz, con abundante sabiduría, con abundante protección, cuidado, y con abundante, Señor, con abundante paz en sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro abundante salud sobre ti, sobre los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que este próximo domingo nos vemos aquí en punto de las 11 de la mañana. Próximo domingo a las 11 de la mañana en punto. También transmisión en vivo. Y recuerda que la iglesia no para. Seguimos predicando, seguimos transmitiendo la palabra de Dios y dando el mensaje de Dios. Haz tú lo mismo allá en tu casa, con tus vecinos, con tus conocidos, con tus compañeros de trabajo, o donde quieras que tengas que estar en contacto. Predica la palabra, que es un momento muy indicado, muy adecuado para hablar de Cristo Jesús. Así es que, amados, pues los amo, de veras, créanme que los amo con todo nuestro corazón. La pastora y un servidor los amamos, y aunque no los vemos físicamente, y aunque no hay nadie ahorita aquí en el templo más que las dos personas que nos están ayudando, que siempre nos ayudan, ¿verdad? Y les doy gracias a Dios por ellos, a Daniel Peralta en el sonido, y al pastor Ángel Martínez, ¿verdad? Que está también en todo lo de multimedia. Pues los amamos. De veras los amamos, y aunque no nos podemos ver físicamente, les mando un abrazo a distancia, un abrazo virtual. Saben que los amo, oro por ustedes, y pues nos despedimos. Sean ricamente bendecidos. De mi
descansar en ti, Jesús. Quiero recibir más de tu presencia, descansar en ti, Jesús. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, mi sustento está en ti. Tú eres mi guía, quien me levanta, mi confianza está en ti, Dios de mi salvación.